Mateo capítulo 4, verso 23. Si usted tiene su Biblia ahí en la mano, si la tiene en su celular, si no la tiene en ninguna parte, la va a encontrar allí en las pantallas. Y vamos a leer desde el verso 23, Mateo 4, 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos y confiamos en el poder que ella tiene para convertir el alma, como dice el salmista. Creemos que no hay nada más poderoso que pueda redarguir nuestra vida y transformar nuestro corazón. Es por eso que hoy oramos y pedimos: háblanos, Señor, a través de tu palabra, redargúyenos, exhórtanos, Señor, y haz lo que tú te has propuesto hacer a través de este mensaje. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama El Sermón del Monte. ¿Cómo se llama la serie? El Sermón del Monte. Hemos venido con diferentes series. Este año se ha caracterizado por eso. Cada serie ha traído una enseñanza necesaria para nuestra vida. Recuerde que la idea no es el conocimiento, la idea es que cada cosa que aprendemos lo podamos colocar en práctica, porque de eso se trata realmente la vida cristiana. Ahora, con respecto al Sermón del Monte, los estudiosos dicen que este es uno de los sermones más importantes y más desafiantes para la vida de todo creyente. Así es de que lo que vamos a estudiar no es cualquier cosa. Es uno de los sermones más importantes, y no solo importante, sino desafiante, porque va a generar cosas en nosotros, en las cuales nos va a llevar de alguna manera a un desafío constante con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y hoy, en el mensaje de inicio de este sermón, quiero hacer como un panorama general de lo que el sermón puede producir en nuestra vida. Yo deseo es despertar un interés porque usted pueda ver la importancia del estudio que vamos a hacer con este sermón. Esto con el propósito de que usted no se lo pierda. Yo sé que a veces por diferentes circunstancias algunos son esporádicos con respecto al congregarse, y a veces lo hacemos porque no le vemos la importancia a lo que Dios haya preparado para nosotros en ese día. Pero sé que lo que el Señor nos va a enseñar a través de este sermón es completamente necesario, y por eso quiero hacer como ese panorama, generando en ustedes el interés de poder aprender juntos lo que Dios quiere enseñarnos. Es como cuando uno iba a las películas hace años. Hoy en día se hace lo mismo pero con otro nombre. Cuando uno era joven, uno iba a la película y antes de la película, ¿qué mostraban? Cortos, ¿sí o no? Hoy en día, ¿cómo lo llaman? Trailers. Eso. Allá mi profesor de inglés. Hoy en día lo llaman de otra forma, pero ¿qué hacía el corto? ¿Qué producía en nosotros? Una expectativa, ¿sí o no? Una inquietud, un deseo, un anhelo de decir: uy, eso se ve bueno. Yo esa película no me la pierdo. La verdad va a estar excelente. O uno decía: no, se ve como que no tiene sentido, no se ve interesante, yo como que mejor no la veo. Entonces hoy vamos a ver un corto o un tráiler, como dice allí mi profesor de inglés, de lo que significa el Sermón del Monte. Por eso les voy a invitar a que desde ahora usted en casa pueda leer el Sermón del Monte durante esta semana. Pero
léalo. Recuerda, el Sermón del Monte está en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Pero léalo teniendo en cuenta lo que hoy vamos a aprender, teniendo en cuenta lo que hoy vamos a conocer con respecto a este sermón. Y va a ver cómo ese Sermón del Monte cobra una vida diferente a la que tal vez siempre ha tenido cuando lo hemos leído. Entonces, quiero que miremos algunas razones por las cuales este sermón, el Sermón del Monte, es considerado como uno de los más importantes. La primera razón, por su predicador. ¿Quién fue el predicador del Sermón del Monte? Jesús. Entonces, esa es la primera razón. Yo sé que todos hemos escuchado en la vida sermones impactantes, ¿verdad que sí? En algún momento de nuestra vida cristiana hemos escuchado un sermón y hemos dicho, no, ese sermón a mí me transformó. No, ese sermón fue espectacular para mí. Además de haber escuchado buenos sermones, hay predicadores que nos llaman más la atención que otros. Todos tenemos gustos diferentes, gracias a Dios. Y hay personas que nos gusta escuchar más que a otros. Y eso es normal. Y dentro de todo eso uno encuentra pastores que de pronto nos hacen reír, otros que nos hacen llorar, otros que nos motivan, otros que nos desafían, otros que nos asustan con los mensajes y tristemente otros que nos engañan, porque nos enseñan cosas que no son. Y cada uno tiene su deseo y su anhelo en el corazón de escuchar a alguien. De pronto uno dice, no, a mí me gusta el pastor fulano. No, a mí me gusta el pastor sutano. No, a mí me gusta pastor López. Y cada uno tiene su gusto por un pastor en especial. Pero hablando de este predicador, piensa en el carácter del que enseñó el Sermón del Monte. ¿Quién fue? Jesús. Piensa en su carácter. Piense en el testimonio de vida de este predicador. ¿Por qué lo digo? Porque es que generalmente un sermón dura 1 hora, pero la vida del predicador sigue predicando durante toda la semana. Y por eso a veces nos sucede de que de pronto uno ve a una persona y dice, a mí me gusta como ese man predica, pero como él es, no me llama la atención. Pero cuando pensamos en Jesús, nos damos cuenta que el carácter, el testimonio y la vida de este hombre no tiene nada malo que decir. Piense por un momento, ¿podría usted decir algo malo de Jesús? ¿Podría de pronto usted cuestionar su mensaje? No, al contrario, cuando pensamos en él solo tenemos admiración, solo tenemos respeto, solo tenemos honra, tenemos gratitud hacia aquel que predicó este mensaje. Por eso, escuche, ni el mejor sermón enseñado por el predicador que más nos gusta puede superar lo que dice este sermón. Por eso es importante, ¿no le parece importante? Tener en cuenta que Jesús predicó ese mensaje. Y como ustedes lo saben, Jesús es el mismo Dios, es el Dios encarnado. Podríamos decir que este mensaje proviene directamente del cielo, hermano. Es un sermón que no está contaminado. Es un sermón que no tiene equivocación. Tal vez lo que yo enseñe puede ser equivocado. Lo que yo enseñe puede tener contaminación. O lo que enseñe cualquier otro predicador. Pero este sermón no tiene equivocación, hermano. Este sermón no tiene contaminación. Porque lo predicó el mismo Dios, el que lo conoce todo. Por eso cuando usted y yo nos expongamos a este sermón, debemos de tener en cuenta una cosa, debemos de creer y aceptar lo que él dice, ¿o no es así? Si yo me voy a exponer a un sermón que predicó el mismo Dios, ¿será que puedo cuestionar ese sermón? No puedo. Entonces este sermón nos va a generar ciertas cosas. Por ejemplo, él dice en este sermón, no podéis servir a dos señores. O puedes servir a Dios o a las riquezas, pero no a los dos al tiempo. Pregunto, ¿eso será verdad? Sí. Conozco personas que no han creído a lo que dice allí y han intentado servir a los dos y han terminado solo sirviendo uno y generalmente al incorrecto.
Por ejemplo, este sermón nos va a decir, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Podemos discutir eso? No. Conozco personas que de pronto han dicho, no, es que yo amo a Dios, pero llegó un muchacho o una muchacha y se enamoran profundamente de él, y resulta que ese muchacho o esa muchacha no conoce del Señor, y uno les aconseja, no haga eso. No, es que yo lo amo. Y terminan yéndose detrás de donde esté su tesoro. Y se da uno cuenta que realmente donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Este mensaje nos dirá cosas como que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Note que lo sabemos. La pregunta es, ¿lo ponemos en práctica? ¿Realmente nosotros buscamos primeramente el reino de Dios? Porque si no es así, le estamos negando la importancia a las palabras de aquel que predicó este mensaje, el mismo Dios. En este sermón encontraremos cosas como que debemos de confiar plenamente en Él, porque en este sermón Jesús hace una comparación entre los padres malos y los padres buenos. Y Él dice que los padres malos aún dan buenas cosas a sus hijos. Y dice, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará aquellas cosas que pidamos. ¿Esto de qué nos habla? De confiar en Él. ¿Son palabras de quién? Del mismo Dios. Ahora la pregunta es, ¿realmente confiamos plenamente en Él y colocamos nuestra confianza? Y a veces nos damos cuenta que no. Por eso note la primera razón por la cual es importante que estudiemos esto, por su predicador. Recuerde que el mismo Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda razón, por la posición que Jesús tomó cuando enseñó el mensaje. Alguien diría, no, pero esto es irrelevante, pero tiene relevancia. Mire, ahí en el verso 1 del capítulo 5, vamos a ver qué posición tomó él cuando predicó el mensaje. Dice, viendo la multitud, subió al monte y, ¿qué hizo? Sentándose. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Jesús predicó ¿cómo? ¿Parado o sentado? Sentado. Ahora alguien, vuelvo y repito, podría decir, pero esto no tiene relevancia, eso no importa. Sí importa en la época. En la época en la cual se escribió este evangelio, los maestros, cuando iban a enseñar algo oficial, algo de completa importancia, ¿sabe qué hacía? Se sentaban. Y eso les significaba a sus discípulos, ojo, lo que él va a decir es importante. Cuando iban a enseñar algo trivial, lo hacían mientras caminaban. Y entonces ellos caminaban con sus discípulos, los maestros de la época, y les enseñaban las cosas triviales. Pero en el momento de algo importante, ellos inmediatamente se sentaban. Ahora, ¿esto qué nos muestra a nosotros? Que ese sermón, el sermón del monte que vamos a estudiar, es un asunto serio, hermano. Es un asunto oficial del reino de Dios. Así es de que tenemos que prestarle toda nuestra atención. Otra razón más, los destinatarios. Es decir, ¿a quiénes Jesús predicó este sermón? ¿A quiénes creen? Miremos. Capítulo 5, verso 1, el que estamos leyendo, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Algo que debemos de recordar es que este sermón no se dio para los perdidos. Es decir, este sermón nos fue dado para los que no conocían del Señor. Fue dado para los creyentes. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque este sermón no es la forma como nosotros alcanzamos la salvación. Es decir, cuando usted lea el sermón en casa, allí usted no va a encontrar las obras o las acciones que usted tiene que hacer para ser salvo. No. Va a encontrar las obras que usted hace porque es salvo. Y eso hay una gran diferencia. Recuerde que la Biblia dice
que nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos ¿por qué? Por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿se acuerdan? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es de que este sermón es dado para aquellos que ya son parte del reino de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted es parte del reino? ¿Usted es ciudadano del reino? Si lo es, este sermón es para usted. Si aún usted no lo es o tiene dudas, recuerde, la forma de ser parte del reino de Dios es viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Es decir, confesando mi pecado y creyendo en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la forma de volver a Él. Esa es la forma de ser parte de ese reino que Dios ha establecido. Ahora, este sermón no va a tratar solo de acciones, sino va a tratar de algunas cosas internas, hermano. Aquello que no se ve. ¿Sabía usted que hay pecados perceptibles e imperceptibles para el ser humano? Es decir, hay cosas que yo hago y los demás ven, pero hay cosas que yo pienso y soy dentro que nadie ve, pero que Dios sí ve. Y así es de que este sermón, ¿qué va a hacer? Escudriñar nuestro corazón. Este sermón se va a encargar de revolvernos por dentro, hermano, de escarbar y de sacar de nosotros aquellas cosas que tal vez tenemos ocultas, aquellas cosas que no queremos reconocer o que sencillamente no queremos solucionar delante de Él. Por eso es un sermón importante. Ahora, otra razón más. Y en esta es la que más me gusta. Otra razón por la cual vamos a estudiar el Sermón del Monte es por lo que produce en nosotros. Este sermón que vamos a estudiar a partir de hoy en 8 días, produce unas cosas en nosotros, hermano, que la verdad son completamente necesarias. Por ejemplo, lo primero que produce es la continua necesidad de Jesús o de su obra en nosotros. Él produce necesidad de Dios, hermano. Cuando usted empieza a leer este mensaje y se da cuenta que lo que Dios nos pide hacer, no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, ahí usted va a decir, necesito de Dios. Porque las exigencias, hermano, que están escritas aquí son fuertes. Por ejemplo, acompáñenme allí mismo en Mateo y miremos algunas sencillas. Mateo 5, 23 y 24. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira el consejo. ¿Qué hay que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ustedes creen que eso es fácil de hacer? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que cuando usted y yo venimos a la iglesia a adorarlo y a tener comunión con Él, pensemos, ¿tengo problemas con mi hermano? ¿Tengo problemas con alguien? Y si tengo problemas, el Señor dice, arregla tus problemas. Pero note que no dice, arregla tus problemas y no vuelve a la iglesia. No, arregla tus problemas, pero no dejes de adorar. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque para nosotros a veces es sencillo y fácil venir a la iglesia, incluso con nuestro cónyuge, estar agarrados, estar peleados, no hablarnos y venir y adorar al Señor. ¿No le ha pasado? O con cualquier otra persona. A veces con los mismos hermanos de la iglesia. Estar aquí adorando y decirle, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, pero odio al hermano que está aquí al lado. Me saca la piedra, yo lo veo y no me gusta. Me incomoda como es. El Señor nos pide que no lo adoremos teniendo algo contra los demás. Note que no es fácil. Y como no es fácil, entonces ¿eso a qué me lleva? Señor, te necesito. Este mensaje va a generar eso, hermano. Este sermón va a generar en nosotros esa necesidad
constante de Dios. Miremos otro para que veamos lo que nos pide. Mire el verso 29 del capítulo 5. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pregunto, ¿eso es fácil? ¿Será acaso que Dios nos quiere ciegos y mochos? No, hermano. Pero tenemos que entender qué quiere decir ese mensaje. Y es un desafío, hermano, a no permitir que absolutamente nada de aquello que para nosotros es importante esté por encima de lo que Dios nos pide hacer. Y ahí es cuando reconocemos una cosa. ¿Cuál es? Señor, te necesito. Este mensaje nos va a recordar que la vida cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas. Nos va a recordar que la vida cristiana se vive solamente fundamentados en Él, solamente en una relación profunda en Él. Miremos otro, ahí en el 5, pero el 39. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Será que Dios quiere que me cacheteen todo el tiempo? ¿Pero qué nos está diciendo? Eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que vamos a ver durante todo el proceso de la enseñanza de este sermón. Ahí en el verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Pregunto, ¿esto es fácil? No es fácil. Es más, para nosotros sin Dios es completamente imposible. Cuando estudiemos el mensaje, hermano, nos va a generar la necesidad de Dios. Y eso me gusta. Porque a veces nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de creer que podemos solos. Hay una tendencia, hermano, por causa de la naturaleza pecaminosa, una independencia de Dios. Yo puedo solo. Pero cada vez que veamos las exigencias que este mensaje trae, nos va a llevar directamente a donde tenemos que estar, siempre en la dependencia de Él. Amén. Miremos otra cosa que produce. No solamente va a producir necesidad de Dios, sino que va a producir una evaluación continua de nuestra fe. ¿Qué va a producir? Una evaluación continua de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos para hablar. Y usted, no, yo soy cristiano. Uy, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano. Yo conozco de Dios hace muchos años. No, y yo me leo la Biblia. No, y la verdad, yo tengo mi fe puesta en Él. Pero a veces nuestras palabras no concuerdan con nuestras acciones. Y nuestra fe tiene que ir más allá de nuestras palabras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y a veces nosotros somos buenos para hablar de Dios, somos buenos para decir que amamos a Dios, que confiamos en Él, pero todas nuestras acciones demuestran que no es verdad. Pero infortunadamente no tenemos la habilidad de evaluarnos y de mirar si realmente lo que yo hablo lo estoy viviendo. Porque a veces nos engañamos creyendo que porque yo lo hablo, lo vivo. Ese es el mayor error de un maestro, de un líder. Un líder puede creer que porque él enseña una cosa, la está viviendo, y generalmente no es así. Por eso, este mensaje, ¿qué va a hacer? Va a generar una evaluación continua de nuestra fe. Allá en el libro de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en el capítulo 13, en el verso 5, les hace una invitación a la iglesia, no a los incrédulos, no, a la iglesia. Mire lo que dice ahí 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? En la fe.
¿Cuál es la invitación? A que nosotros constantemente nos examinemos y nos demos cuenta si aún estamos en la fe. Porque recuerde que estar en la fe no es solo asistir. Estar en la fe es vivir lo que Dios pide que vivamos. Eso es estar en la fe. Entonces, cuando seamos expuestos a las conductas que este mensaje nos pide, ahí estaremos evaluando cuán genuina es mi fe en Dios. ¿No les gusta eso? A mí sí, hermano, la verdad. Les soy sincero. Preparando esta introducción al mensaje o al sermón del monte, yo fui desafiado, hermano. Y me gusta ser desafiado. De hecho, a veces hablando con mi esposa, yo le digo que los juegos donde no hay competencia no me gustan. Porque de alguna manera yo soy como competitivo en cuanto a lo que tiene que ver con los juegos. Me gusta ganar. Yo no sé si usted tenga esa misma sensación. Pero cuando respecta a Dios, hermano, a mí no me gustan las cosas pasivas. No me gusta conocer por conocer, o saber por saber, o asistir por asistir, o ser parte por ser parte. No, a mí me gusta lo que me desafía, hermano, lo que me lleva y me confronta y no me deja en el mismo estado. Y por eso estudiando esto, hermano, yo decía, bacano lo que va a pasar, porque yo no estoy ahí. Yo no estoy hablando de un sermón que yo estoy viviendo, no, vamos a estudiar un sermón que yo también necesito vivir. Un sermón que usted y yo necesitamos vivir, no solamente en la iglesia, sino en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos los que nos conocen, porque eso es lo que realmente demostrará qué tan cristianos somos. Otra razón más. Ya hemos visto dos razones, ¿verdad? Razones, es que tú y yo estamos locos, Lucas. Bueno, razones por las cuales es importante es por su predicador, por la forma en que lo hizo, sentado, eso denotando importancia. ¿Cuál más? ¿Para qué? Para sus destinatarios, es decir, un mensaje para aquellos que somos partes del reino de Dios, es decir, ese es como la constitución de Dios, hermano, para nuestras vidas. Y la otra es por lo que produce en nosotros. ¿Qué produce? Necesidad de Dios. Espectacular eso. ¿Qué produce? Evaluación continua. Tercero, Él produce el método evangelístico más efectivo. Este mensaje, si lo ponemos en práctica, va a producir en nosotros el método evangelístico más efectivo. ¿Cuántos de ustedes realmente anhelan que su familia, que sus amigos y que aquellos que conocen y no conocen, conozcan de Dios? ¿Se anhelan eso? Ok. Esto va a producir un método evangelístico efectivo. Yo sé que todos conocemos formas diferentes de evangelizar y de alguna manera hemos participado de ellas. Pero en este mensaje y en este sermón específicamente, usted va a ver cómo Dios desafía a la iglesia, y recuerde que la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Todos. Desafía a la iglesia a que ocupe su lugar. ¿Y sabe cuál es el lugar de la iglesia? Ser sal y ser luz. Ser sal y ser luz. Recuerde que el Señor habla de ser sal, porque en esa época la sal tenía más usos que los que tiene ahora. En esa época la sal no solo daba sabor a la comida, sino que en esa época la sal preservaba los alimentos. Recuerde que no había refrigerador, entonces a la carne la salaban para que ella pudiese durar más. La sal produce sed. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera, a través de lo que Dios nos pide en este mensaje, Dios nos va a hacer llevar a ser diferentes a los demás. ¿Hacer qué? Diferentes. Porque eso es lo que causa la sed en otros de conocer al Dios que predicamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros predicamos a un Dios que la gente no ve en nosotros. Nosotros hablamos de un Dios que no vivimos. Yo siempre lo he dicho, tenemos el mejor producto,
pero el problema es el empaque. ¿Quién es el empaque? Nosotros. Y nosotros como empaque no manifestamos al verdadero Dios que conocemos y al verdadero Dios que amamos. Es por eso que a través de esta enseñanza y de este mensaje vamos a ver cómo Dios nos desafía a ser diferentes a los demás. Es por eso que encontraremos palabras como ser mansos, ser humildes, ser pacificadores, ser puros de corazón, es decir, ser diferentes. ¿Sabía usted que el pueblo del Señor siempre ha querido ser como el mundo? No sé si recuerdan que al inicio el pueblo de Israel, ¿quién era el rey del pueblo de Israel? Dios. Al inicio tenían un gobierno teocrático, pero un día cuando vieron las demás naciones que tenían rey, ¿qué pidieron? Rey. Señor, queremos ser como las demás naciones. Y Dios, ¿cómo así que quieren ser como las demás naciones si yo los escogí para ser diferentes? Luego usted más adelante ve allá en Segunda de Reyes cómo Dios amonesta al pueblo por cuanto ellos adoptaron las costumbres de las demás naciones, en lugar de vivir bajo las costumbres que Dios había establecido. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Es el mismo, hermano. Nosotros somos iguales a los demás. Decimos que amamos a Dios, pero damos mal testimonio en casa. Le decimos a nuestros hijos, somos cristianos, pero tratamos mal al cónyuge. Somos cristianos, pero decimos mentiras. Somos cristianos, pero tal vez decimos groserías. Y tenemos comportamientos que no tienen nada que ver ni nos diferencian con las demás personas del mundo. ¿Será eso el mejor método evangelístico? No. Porque las personas, si nos ven hablar de Dios, pero nos ven iguales a ellos, ¿para qué quieren a Dios? Pregunto. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y lo que nos hace diferentes es vivir bajo el mensaje y que se llama el Sermón del Monte, que es el que vamos a estudiar y nos va a ayudar a mostrar a los demás que Dios es real. Mire, ustedes saben que las iglesias cristianas han crecido hoy en día, ¿verdad que sí? Por ejemplo, yo conozco desde el año 89 y el tamaño de la iglesia cristiana en el año 89 era infinitamente menor al que hoy en día es. Hoy en día la iglesia cristiana ha crecido en gran manera. Hay mega iglesias, iglesias de multitudes. Pregunto, ¿la sociedad ha cambiado? ¿Y entonces? ¿Hay algo mal, hermano? Si hoy en día hay más cristianos que hace 30 años, ¿por qué la sociedad sigue igual? Estamos peor, y esa es la verdad. Entonces, ¿en dónde la iglesia está cumpliendo su labor? ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que la vida cristiana se limitó a momentos, a reuniones, a eventos. Y aunque somos cristianos, hermano, y decimos ser hermanos, nos falta ética entre nosotros mismos. Nos falta verdad. Nos falta de alguna manera sinceridad. Entramos en chismes, permitimos que hablen mal, nosotros hablamos mal y nos convertimos iguales a los demás. Y por eso la sociedad sigue igual, aunque nosotros somos cristianos. Entonces, este mensaje, hermano, nos va a llevar a ser diferentes, si lo ponemos por práctica. Porque recuerde que el propósito de un mensaje no es llenarnos de conocimiento. No es que yo ya sé harto, yo ya me sabía eso. ¿De qué sirve saber harto y sabernos las cosas si no las vivimos? Y este mensaje nos desafía a la práctica. Este Sermón del Monte no es teología, no es doctrina solamente, es una doctrina acompañada de práctica instantánea. Y eso es lo que realmente nos va a llevar a ser cristianos genuinos, ciudadanos del reino. Amén. Y por último, otra cosa que este mensaje va a producir en nosotros: esperanza. ¿Qué va a producir? Esperanza. Mire lo que dice, volvámoslo a leer, capítulo 5, verso 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose
vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. De ahí en adelante, del verso 3 hasta el verso 11, 9 veces el Señor utiliza esa palabra, bienaventurados. ¿Recuerdan qué significa la palabra bienaventurados? Doblemente feliz, o dichoso, o felices, o afortunados, o dignos de ser felicitados. ¿Qué está haciendo el Señor a través de este mensaje? Nos está diciendo que es posible ser felices en medio de este mundo caído. Eso es lo que el Señor dice. Es posible ser felices. Yo sé que el anhelo de todo ser humano normal es ser feliz. Es difícil encontrar una persona que diga, yo quiero ser desgraciado en este mundo. Yo quiero que me vaya mal, yo quiero que mi mujer me engañe, que me haga sufrir. Nadie piensa así. Todos tenemos un mismo anhelo. ¿Cuál es? El ser felices. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado con la capacidad y la necesidad de ser feliz. Pero recuerde, esa felicidad dependía de la obediencia y de la permanencia en Dios. Pensemos en Adán y Eva. Mientras Adán y Eva vivieron en permanencia, comunión y obediencia con Dios, la Biblia no registra infelicidad. ¿O sí? ¿No? De hecho dice que vivían ¿en dónde? En el paraíso, hermano. Había tanta felicidad que ahí no nombran ni la suegra, hermano. O sea, era una felicidad inmensa, dicen allí. Yo no sé, ojalá su suegra no esté al lado porque la mía, como ya partió con el Señor, yo no tengo problema. Pero mire, ellos tenían felicidad completa, ¿por qué? Comunión y obediencia. No había problemas. Pero, aunque el hombre pecó, la capacidad de ser feliz no se ha perdido. Usted tiene todavía la capacidad. ¿Cuál es el problema? Que la búsqueda de felicidad está mal enfocada. Antes la búsqueda de felicidad dependía de Dios. Desde que el hombre peca, la búsqueda de felicidad ya no depende de él. La forma de alcanzarla es otra. Pero este mensaje nos va a dar la clave para ser felices independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque este mensaje nos va a enseñar que ser feliz no depende de lo que yo haga o de lo que yo tenga, sino de lo que yo soy. Y ahí está la diferencia. No depende de lo que usted haga. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, para ser feliz, yo tengo que orar. Y oran, están haciendo. Para ser feliz, yo tengo que leer la Biblia. Y leen, están haciendo. Para ser feliz tengo que ir a una iglesia. Van a la iglesia, pero a pesar de que oran, leen y van a la iglesia, son infelices. ¿Por qué? Porque han puesto su felicidad en lo que hacen, no en lo que son. Ahora, con esto no estoy diciendo no lea, no ore, no, eso es parte de ser cristiano. Pero la vida de felicidad, conforme lo vamos a estudiar a partir de 8 días, no depende de lo que yo hago, sino de lo que yo soy. Y les voy a dar unos ejemplos. Mire, ahí dice, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, felices los pobres en espíritu, verso 4, felices los que lloran, verso 5, felices los mansos, verso 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia, verso 7, felices los misericordiosos, verso 8, felices los de limpio corazón. Pregunto, ¿en dónde nos pidió hacer algo? Nada. No dice felices los que practican o hacen, no, felices los que son. Porque ahí es donde está la felicidad. Por ejemplo, mire, para aclararlo un poco más. La Biblia nos pide ser humildes. Yo pregunto, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la soberbia. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Qué es lo que se ofende o qué es lo que le afecta a usted cuando lo ofenden? ¿En dónde se afecta a usted? En su orgullo, ¿sí o no? Entonces, si alguien me ofende
y yo no soy humilde, yo me siento ofendido en mi orgullo. Y es que a mí me dijeron, y es que lo que me hizo no tiene perdón, y es que cómo se atrevió a hacerme eso, es que no sabe quién soy yo. Ahí nació la frase común. ¿Dónde fui ofendido? En mi orgullo. Y como fui ofendido en mi orgullo, no soy feliz. Me amargo, me resiento, no me acomodo. Pero cuando yo soy humilde y me ofenden, ¿eso me afectará? No. Entonces, ¿podré ser feliz a pesar de las ofensas? Sí. Por eso la Biblia nos invita a ser humildes. Mire, otro ejemplo más. Aquí dice, felices los misericordiosos, ¿cierto? Ahí en el verso 7, bienaventurados o felices los misericordiosos. Pregunto, cuando usted no es misericordioso con alguien, ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere en su corazón? Sinceramente, por ejemplo, alguien le hizo algo malo, hermano, lo ofendió como usted nunca se imaginó. Si usted es misericordioso, ¿qué hace? Perdona. Porque la misericordia es esa, usted me ofendió, listo, te perdono, no hay problema. Y si yo perdono, ¿se me perdió la felicidad? No. Es su opinión, yo lo perdono y sigo siendo feliz. Pero cuando no soy misericordioso, ¿qué quiero? Venganza, hermano. Seamos sinceros, ¿sí o no? Usted me gritó, pues yo le voy a gritar el doble. Usted me trató así, pues yo le voy a hacer el doble. Usted me ofendió, pues yo también lo voy a ofender. De hecho, uno le enseña a los niños desde chiquitos, no se deje, mijo, hágale el doble. Allá no se la deje montar de nadie. Y uno va creciendo así, hermano. Y entonces, cuando alguien me ofende y yo quiero castigo, porque eso es lo que uno quiere, venganza, castigo. Usted sabe que en este mundo caído, nosotros no veremos la justicia plena en este mundo. ¿Sí sabía eso? Por eso usted ve personas que son malas, hermano, como nosotros, pero de pronto uno dice más malos y roban y matan y dicen, pero mírelo, vive bien, viaja por el mundo, tiene plata y vea, tiene 90 años y no se enferma de nada. Y uno con 50 y mire todos los achaques, chilingueando como un amigo, dice. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Injusticia, ¿sí o no? Uno dice, ¿cómo es posible? No, ¿por qué no los castiga, Señor? ¿Y eso qué puede producir en mí? Amargura, hermano. ¿Y qué me roba? La felicidad. Por eso el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos. Pensemos en otro. Dice el 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Los qué? Los pacificadores. Mire, cuando yo no soy pacificador, yo quiero una cosa, que me den la razón. ¿No le ha pasado eso? No, es que usted tiene que reconocer que el culpable es usted. No, usted tiene que darme la razón. Y como no me dan la razón, yo dejo sin reconciliar la relación con las personas. Y eso es no ser pacificador. Y cuando yo no reconcilio, entonces queda algo en mi vida que me impide una cosa, ser feliz. Por eso cuando estudiemos uno a uno de estas bienaventuranzas, nos daremos cuenta que podemos ser felices independientemente de la condición, de la situación, porque la felicidad no depende de lo que tengo ni de lo que soy, sino no depende de lo que tengo ni de lo que haga, sino de lo que soy. Mire, la palabra bienaventurados ahí para los que estudian allá viene de Macarios. Y Macarios en griego era como el estado de felicidad que solo tenían los dioses. Entonces, para los griegos puros, porque Macarios tienen otras interpretaciones o significados en la época de Jesús, pero para los griegos específicamente, el término de Macarios era aplicados a los dioses. ¿Por qué? Porque ellos estaban allá en una plena felicidad sin que lo que sucediese aquí en la tierra les afectara. Entonces viene Jesús y le dice a todos, y de pronto hasta griegos, Macarios. ¿Por qué? Porque es lo que les estaba queriendo decir, es que cuando usted está en Dios
Y cuando usted es lo que Dios le pide que sea, nada de lo que está aquí le va a afectar en su felicidad, como nada de lo que está aquí afecta a la felicidad de los dioses en los cuales los griegos creían. Note eso. Ahora, la Biblia nos habla de un hombre que pudo experimentar lo que acabamos de ver. Mire en Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4:11. Aquí el apóstol Pablo está enseñándonos algo importante. Pregunto antes de leer, ¿el apóstol Pablo vivió una vida de riquezas? No. ¿Lo trataron bien? No. ¿Podríamos decir que tuvo éxito en la vida? No. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo persiguieron, lo metieron a la cárcel, lo apedrearon, lo azotaron, estuvo en desnudez, en hambres, en naufragios, en peligros de muerte, o sea, vivió todo tipo de problemas, pero aún así, mire lo que escribió. Filipenses 4:11, dice, no lo digo porque tenga escasez, escuche, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme en las mejores situaciones, cuando estoy bien, cuando lo tengo todo, no, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí encontramos a un hombre bienaventurado, a un hombre feliz, no por lo que hacía, no por lo que tenía, sino por lo que era. Él aprendió a ser un hombre humilde, un hombre pacificador, un hombre misericordioso, etcétera, etcétera. Y él pudo decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es el problema? Que el diablo nos ha vendido la idea de que la felicidad se obtiene al independizarnos de Dios. Mire, alguien dice que el departamento de publicidad del diablo son los ricos y los famosos. Porque a través de esa publicidad nos hace creer que la felicidad está en tener y ser lo que ellos son. Y por eso usted ve el Instagram y ve al final de los noticieros la parte de la farándula y muestran a los ricos y los famosos en yates, en fiestas, tomando, bailando. Y uno dice, wow, esa es la felicidad. Mentira, hermano. Ese es el departamento de publicidad del diablo. Y si usted mira ese departamento de publicidad y le cree, usted va a querer ser así. Y va a creer que así es que usted va a ser feliz. Porque hoy en día, hermano, tantas mujeres han muerto por mandarse colocar cola. Que no, que tienen que tener senos, yo no sé cómo, y la figura, porque eso trae felicidad. ¿Será eso cierto? No, eso es la gran mentira del diablo. Pero ¿cuál es el problema? Que lo creemos. Usted se ha visto que cuando usted va a pescar, coge un anzuelo que es puntiagudo y ahí le mete una cosa que se llama ¿cómo? Carnada. Yo le pregunto, ¿usted quiere alimentar los peces? No. Usted quiere comerse los peces, hermano. ¿Usted cree que el diablo nos quiere alimentar con lo que él muestra? No, él nos quiere atrapar. Por eso nosotros no debemos de creer a lo que el mundo nos dice que necesitamos para ser felices. Nosotros le debemos de creer a Dios. Porque este mensaje, como lo vimos al principio, ¿quién lo predicó? Jesús. Y si lo que aquí dice es contrario a lo que el mundo nos enseña, alguien está equivocado. Y le aseguro que no es Dios. Si usted cree que su felicidad está en obtener casa, carro, beca, tener el cuerpo yo no sé cómo, la ropa yo no sé cuál, si usted cree que eso es felicidad, hermano, usted tiene el mensaje del mundo, no el mensaje de Dios. Y así nunca será feliz. Recordemos a un hombre que lo tuvo todo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Salomón, ¿se acuerdan? Piense en quién era Salomón. Mire, Salomón era rey, es decir, la posición que él tenía privilegiada. ¿Tenía plata? Sí, hermano, toda la plata de este mundo. Era inteligente, era uno de los hombres más sabios. ¿Y él qué hizo? Decidió buscar la felicidad
sin tener en cuenta a Dios. Y hay un libro que se llama Eclesiastés, que usted puede leer en casa, donde nos habla de todo lo que este hombre hizo para encontrar la felicidad. ¿Qué hizo? Él se puso a probar en el licor, en las fiestas, en el vino, en las construcciones, en la comida, en todo lo que quiso, y llegó a una conclusión: todo es vanidad. Es decir, nada lo satisfizo. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad real para ser feliz es espiritual, no material. Por ejemplo, ahorita salimos a las 11:30 y a la 1 usted tiene hambre, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿usted llena su hambre? ¿Esa hambre es física o es espiritual? Es física. ¿Y usted puede llenar esa hambre escuchando una enseñanza? No. ¿O viendo una película? No. Tal vez lo distrae, pero no lo llena. ¿Por qué? Porque esa necesidad es física. Ahora escuche, nuestra necesidad para ser felices es espiritual. Y si usted intenta llenarla con las cosas materiales, hermano, usted se va a distraer, pero nunca se llenará. Por eso hay gente que tiene todo el dinero de este mundo, pero aún así siguen siendo infelices. Porque ahí no está la verdadera felicidad. Entonces, este mensaje lo que va a producir en nosotros es ¿qué? Esperanza, hermano. Podemos ser felices. Y el anhelo de ser feliz se va a cumplir en su vida. Con mi esposa en diciembre del año pasado, estábamos recostados en cama, y usted sabe que uno ahí es donde más habla con la señora, ¿sí o no? Mientras uno se duerme. Y como ellas hablan y hablan, lo arrullan a uno. Oiga, ya se durmió. Yo, no. Yo le estoy poniendo cuidado. Sí, esa es la frase de todos nosotros, bueno, de la mayoría. No sé cuántos hombres me acompañan en esto, pero bueno. No, y hacíamos un balance, porque pues generalmente los diciembres son de hacer balance. Y nos poníamos a pensar, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la respuesta? Sueño. Ni sueño teníamos. La respuesta era nada. ¿Tenemos casa? No. ¿Tenemos bienes? No. ¿Tenemos plata en el banco? No. ¿En serio? Hicimos toda una evaluación, pero llegamos a una conclusión. ¿Tú eres feliz? Sí. ¿Somos felices? Sí. Y nos dimos cuenta una vez más que nuestra felicidad está puesta en Él. Y esa esperanza usted no la puede perder. Porque cuando usted confía en Él y permite que Él haga en usted lo que usted tiene que llegar a ser, vendrá un gozo, hermano, que nadie lo podrá arrebatar de su vida. Ninguna situación, ninguna circunstancia. Porque usted sabe que Él está en control de todo. Que Él es soberano, y eso te dará paz a su corazón. Amén. Así es de que espero de corazón que usted se haya interesado por lo que vamos a empezar a estudiar. Que haya tanto interés, hermano, que usted no se pierda. Porque créame, lo que vamos a aprender, y vuelvo y digo, vamos a aprender, porque yo estoy ahí, yo no es que ya hago todo esto, no, a mí me falta, y me falta mucho, va a ser de mucha importancia y de mucha bendición para mi vida. Amén. Y espero que también para la suya. Colóquese en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tú quieres hacer en nosotros, Dios, como dice tu palabra, que la buena obra que tú iniciaste la vas a perfeccionar. Gracias. Podemos confiar en que, aunque nos falta mucho, tú no nos vas a dejar, sino que tú persistirás en nosotros hasta que lleguemos, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto.
Ayúdanos, Dios, a ser enseñables. Ayúdanos, Dios. Perdónanos si el conocimiento o si los años de estar en una iglesia, si el haber escuchado muchos mensajes nos ha llevado a creer que sabemos todo. Perdónanos, Dios, por eso. Ayúdanos siempre a estar dispuestos para aprender, a estar dispuestos a escuchar aquello que tú tienes para nuestras vidas, aquello que tú has preparado. Ayúdanos, Señor, a creer que la palabra, Señor, que tú dejaste escrita es completamente fiel y verdadera. Ayúdanos, Señor, a aceptarla como la única verdad por la cual debemos vivir. Perdona todas las veces que hemos peleado en contra de tu palabra, todas las veces que hemos cuestionado y que hemos criticado lo que tú dices, creyendo que lo que pensamos y sentimos es mejor. Perdónanos, Dios. Hoy queremos sujetar, como lo dijo Martín Lutero, yo quiero sujetar mi voluntad a tu palabra. Porque cuando a Martín Lutero lo llamaron para que de alguna manera se retractara de lo que había dicho cuando la reforma, él dijo: no puedo hacerlo, mi voluntad está sujeta a tu palabra. Señor, ayúdanos que nuestra voluntad esté sujeta a lo que tú dices, a lo que tu palabra enseña, que podamos realmente ser obedientes a ti. Ayúdanos, Dios, a reconocer constantemente nuestra necesidad de ti. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. Hoy reconocemos que no podemos solos. Te necesitamos, Dios. Necesitamos estar apasionados por ti. Necesitamos buscarte, Señor, a diario con mayor pasión. Perdónanos si hemos perdido esa pasión. Perdónanos si, como dice la Escritura, hemos perdido el primer amor. Yo le invito a que usted hoy evalúe si ama a Dios y se apasiona por Él como al inicio. Porque tal vez vivimos momentos de pasión por Dios y nos encerrábamos a orar, a clamar, a cantarle a Él, y había momentos tan especiales, Dios, y tal vez ya no es lo mismo. Si usted sabe que ha perdido su primer amor con Él, dígale: Señor, perdóname, Dios. Yo no quiero perder ese primer amor. Yo quiero continuar apasionado por ti, reconociendo a diario y en todo momento mi necesidad de ti. Yo quiero volver a esos tiempos de oración diaria, de comunión diaria, de lectura de palabra, donde como un niño, Señor, creía sin lugar a dudas lo que tu palabra me enseñaba. Dios, ayúdame a volver a esos tiempos, Señor. Yo necesito, Señor, de ti. Necesito de tu presencia en mi vida, que me transforma, que me fortalece, que me lleva a perseverar, Dios, hasta el fin. Esa presencia de tu Espíritu que santifica mi vida a diario y que me lleva a ser cada día más conforme a la imagen de tu Hijo. Padre, ayúdame, Dios, a que el amor que digo tener por ti, el amor que expresan mis labios, porque a veces mis labios pueden hablar de Dios y pueden expresar afecto por Dios, que yo pueda evaluar realmente si ese amor está allí. Y si no está, Señor, enciende otra vez ese fuego en mi corazón. Apasioname, Dios. Yo quiero volverte a amar, Dios, como te amé al inicio, con ese amor que no importaba los días, las horas, las distancias, los momentos. Ese amor que estuvo dispuesto a dejarlo todo a un lado solo por estar contigo. Ayúdanos, Señor, como iglesia a volver a esos tiempos de amor. Ayúdame, Señor, a ser diferente, Dios, a los demás, a no vivir bajo las costumbres del mundo, Dios. Yo quiero ser sal, yo quiero ser luz en este mundo.
comenzando en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, que todo el mundo pueda ver que realmente tú existes, que soy diferente porque tú me has hecho diferente. Yo quiero volver a tener esa esperanza de poder ser feliz, Dios. Y yo no sé si usted ya entró en desesperanza, si aceptó tristeza por las circunstancias, porque pasan los años a veces y evaluamos si no tenemos nada y podemos decir, fracasé. Yo quiero recordarle una cosa: felices los pobres en espíritu, felices los humildes, felices los pacificadores, felices los misericordiosos, felices los de puro corazón. Yo puedo ser feliz, Dios, aún en medio de este mundo, porque tú lo dices. Ayúdame a tener esa esperanza en mi corazón, y a pesar de las circunstancias que están alrededor de mi vida, yo pueda confiar en lo que tú enseñas. Yo puedo ser feliz. Y puedo, como dijo el apóstol Pablo, aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación, vivir en abundancia, en escasez, porque tú, Cristo, me fortaleces. Ayúdame, Dios, en esta semana a leer este sermón del monte y verlo con los ojos de todo lo que tú nos enseñaste hoy. Y que mi corazón esté preparado para ser confrontado, mi corazón esté preparado para ser desafiado, mi corazón y mi vida están preparadas para sentirme mal cuando tenga que sentirme mal por la confrontación de tu palabra. Pero que tu Espíritu, Señor, me dé la fortaleza para santificarme y para perseverar hasta el final. Hoy yo te doy gracias, Señor, y bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.